Hay días que nacen grises, no en el cielo, sino en el alma, días en los que el peso del mundo parece condensarse en el aire que respiramos, haciendo de cada inspiración un esfuerzo. Ese día, en la Ciudad de México, esa metrópolis vibrante y caótica que nunca duerme, el sol brillaba allá afuera, un brillo casi insolente, ajeno a la oscuridad que se había instalado en el corazón de Camila Hernández. Para ella, el mundo había perdido el color hacía algunas semanas, desde que Dolores, su madre, se había ido. Dentro de la vieja casa en Coyoacán, el silencio era casi palpable, un silencio denso, llenado solo por el eco de los propios pasos de Camila sobre el piso de madera oscura y por el zumbido lejano del tráfico exterior, un recordatorio de que la vida seguía, indiferente a su dolor. 27 años, una edad en la que se espera construir futuros, no desenterrar pasados o lidiar con ausencias definitivas. El duelo era un manto pesado sobre sus hombros, una niebla constante que empañaba sus pensamientos y volvía hercúlea cualquier acción sencilla, como abrir una caja. Había venido con la excusa práctica de empezar a organizar las cosas de su madre, una tarea necesaria, decían todos, terapéutica, se aventuraban algunos, pero cada objeto tocado era un disparador, cada cajón abierto, un portal a un recuerdo que dolía. Las sábanas blancas cubriendo los muebles parecían mortajas, fantasmas esperando ser exorcizados. La verdad era que Camila postergaba el enfrentamiento final con la ausencia, con la permanencia de la pérdida. Revolver aquellas cosas era como hojear las páginas de una vida que había terminado abruptamente, dejando un punto final donde ella aún esperaba puntos suspensivos. Y el olor de esa casa era una entidad propia, una alquimia compleja de tiempos superpuestos. Estaba el olor acre y dulce de la madera antigua de los muebles robustos, impregnada con la cera de abeja que Dolores aplicaba con devoción casi ritual. Estaba el olor seco y familiar del polvo, acumulado en los rincones olvidados, en los marcos de los cuadros, en las páginas de los libros, el polvo que es la firma del tiempo y del silencio, y, flotando sobre todo eso, persistente, terco, casi desafiante, estaba el aroma de vainilla. No era un olor artificial, de esencia barata, era la vainilla profunda, cálida, casi amaderada, de las vainas que Dolores compraba en el mercado y usaba en sus dulces. Vainilla que escapaba del horno en las tardes frías, prometiendo consuelo en forma de galletas o panqués. Vainilla que perfumaba el arroz con leche, el postre que, en la infancia de Camila, parecía tener el poder mágico de curar rodillas raspadas y corazones rotos. Vainilla que parecía haberse impregnado en el alma de la cocina, en los paños de cocina bordados con flores de colores, en el viejo delantal a cuadros colgado tras la puerta, en la propia piel suave de las manos de Dolores, manos que ahora Camila solo podía tocar en la memoria. Camila cerró los ojos con fuerza, inspirando lenta y profundamente, tratando de aprisionar aquel aroma fugitivo dentro de sí, como quien intenta retener agua entre los dedos. Una lágrima rebelde escapó, caliente, salada, trazando un camino por su mejilla. Recordó a su madre, no a la madre enferma, frágil de los últimos tiempos, sino a la Dolores vibrante, enérgica, el centro gravitacional de aquella casa. La veía en la cocina, pequeña y decidida, el cabello oscuro recogido en un moño descuidado, un mechón rebelde cayendo sobre la frente mientras se concentraba en picar cebollas con una velocidad impresionante o en mover una olla humeante con una cuchara de madera que parecía una extensión de su propio brazo. Dolores en la cocina no era solo una cocinera, era una maestra, una artista. Los ingredientes danzaban en sus manos. El ajo y la cebolla sofriéndose en la grasa caliente, el olor elevándose y mezclándose con el de los chiles secos asándose en el comal, el burbujeo lento del mole que pasaba horas al fuego, concentrando sabores complejos que contaban historias de generaciones.
Cada plato era una declaración. El pozole robusto en los días festivos, con sus granos suaves y carne deshebrada, cubierto con lechuga fresca, rábanos crujientes y un toque de orégano. La sopa de tortilla, reconfortante, con su caldo rojo intenso, tiras de tortilla fritas, aguacate cremoso y queso desmenuzado. Los tamales delicados, envueltos en hojas de maíz o de plátano, cuya preparación reunía a la familia en torno a la mesa de la cocina, en una coreografía de gestos y charlas. La comida, para Dolores, era memoria, era afecto, era la forma más pura de decir te quiero sin usar palabras. Y Esteban, el padre, su imagen surgió, sólida, reconfortante, pero ahora teñida por una melancolía que Camila no comprendía del todo. Esteban Hernández, el hombre alto, de postura erguida, manos grandes y ásperas de tanto trabajar, pero con un toque sorprendentemente tierno, la sonrisa fácil que iluminaba su rostro cuando veía a Camila llegar de la escuela, el abrazo de oso que la hacía sentirse la persona más segura del mundo. Mi princesa, la llamaba, desde pequeña, y la palabra, incluso en la adolescencia, nunca le pareció ridícula, solo cariñosa. Esteban era el contrapunto silencioso a la exuberancia de Dolores. Mientras ella hablaba sin parar, gesticulaba, reía fuerte, él observaba, callado, los ojos expresivos atentos a todo. Leía sus periódicos en el sillón de cuero desgastado de la sala, comentaba las noticias con voz grave y reflexiva, escuchaba las historias de Camila sobre la escuela con atención genuina. Fue él quien le enseñó a andar en bicicleta, a cambiar una llanta ponchada, a mirar las estrellas e identificar constelaciones. Era el maestro de los cuentos improvisados antes de dormir, poblados de héroes torpes y animales parlantes. Era el puerto seguro. El amor entre Esteban y Dolores siempre le pareció a Camila uno de esos amores de película, diferentes, sí, pero complementarios. La pasión de ella, la calma de él, la energía de ella, la solidez de él. Discutían a veces, como todas las parejas, pero siempre terminaban con un abrazo, una mirada cómplice que parecía decir que nada era más importante que ellos, que la familia que construyeron, una familia normal, feliz, o así lo había creído Camila siempre. Recordó una tarde específica, quizás tenía unos 10 años. Llegó de la escuela molesta por alguna pelea tonta con una amiga. Encontró a Dolores en la cocina, preparando albóndigas, y a Esteban en la sala, leyendo. Se desahogó con su madre, que la escuchó con atención mientras formaba bolitas de carne. Luego fue con su padre, que dejó el libro y la atrajo a su regazo, aunque ya estuviera muy grande para eso. No dijo mucho. Solo la abrazó fuerte y dijo, las amistades van y vienen, mi princesa, pero nosotros siempre estaremos aquí. En ese momento, sintió una seguridad tan absoluta, una certeza tan inquebrantable en el amor de esos dos, en la estabilidad de aquel hogar. Un suspiro pesado escapó de los labios de Camila, devolviéndola al presente, a la casa silenciosa y polvorienta. La seguridad se había ido, la certeza se había hecho añicos, solo quedaba el dolor y la necesidad de comprender. Se obligó a continuar con la tarea, se acercó a la estantería repleta en la sala, libros de arte que a Dolores le encantaba hojear, novelas policíacas que eran la pasión secreta de Esteban, álbumes de fotografías con tapas de terciopelo, y, por supuesto, la colección de libros de cocina, decenas de ellos, desde los clásicos de la cocina mexicana hasta volúmenes internacionales, pasando por cuadernos de recortes y anotaciones. Sus dedos se deslizaron por los lomos, leyendo títulos familiares, el arte de la cocina mexicana, sabores de Oaxaca, dulces conventuales. Eran más que libros, eran herramientas de trabajo, fuentes de inspiración, compañeros de Dolores en su camino culinario. Y entonces, aquel cuaderno en particular, no era el más vistoso, ni el más famoso, tenía tapa dura, forrada con una tela floreada que alguna vez fue vibrante,
pero ahora estaba descolorida por el sol y el tiempo. En el lomo, una etiqueta amarillenta, escrita con la inconfundible caligrafía de Dolores, Secretos de la cocina de Dolores. No era un título pretencioso, era casi una broma íntima. Allí estaban las recetas que ella adaptaba, los trucos que descubría, las invenciones nacidas del azar. Camila tomó el cuaderno con un cuidado casi religioso, sintió su peso familiar en las manos. Recordó haber visto a su madre consultarlo con frecuencia, los lentes en la punta de la nariz, murmurando ingredientes y cantidades para sí misma. Lo abrió, el olor familiar a vainilla y papel viejo la envolvió, más intenso allí. Las páginas estaban llenas de la escritura fluida de Dolores, recetas detalladas, con ingredientes meticulosamente listados, pasos numerados. Chiles en nogada para ocasiones especiales, sopa de lima refrescante, el manchamanteles agridulce. Había anotaciones en los márgenes, usar más comino la próxima vez. A Esteban le encantó, perfecto para días fríos. Había recortes de revistas pegados con cinta adhesiva amarillenta, fotos de platos que la inspiraron. Era un mapa del corazón culinario de su madre, un legado de sabores y afecto. Camila hojeaba las páginas lentamente, perdida en aquellas memorias gustativas, sintiendo la presencia de Dolores tan fuerte que casi podía oírla decir, «Prueba aquí, hija, a ver si le falta sal». Pero algo en ese cuaderno, ese día, parecía distinto, una sensación incómoda, un presentimiento sutil de que había algo más allí, escondido bajo las capas de harina, azúcar y secretos de condimentos. Poco sabía ella que estaba a punto de encontrar un ingrediente secreto que no figuraba en ninguna receta, un ingrediente amargo, capaz de cambiar para siempre el sabor de todos sus recuerdos. Camila seguía hojeando el cuaderno de recetas, las yemas de los dedos rozando el papel grueso y amarillento. Cada página vuelta era un pequeño ritual de memoria, un intento de reconectarse con su madre a través del lenguaje que mejor dominaba, el de la comida. La receta del flan napolitano, con su promesa de dulzura cremosa, trajo un fantasma de sonrisa a sus labios. Recordó haber lamido la olla del caramelo quemado, una tarea que Dolores siempre le confiaba. Al lado, una lista de compras garabateada a toda prisa, leche condensada, 2 latas, huevos, muchos, vaina de vainilla, la buena, limones para cortar el dulce, pequeños fragmentos de la vida cotidiana de Dolores, preservados allí como insectos en ámbar. Parecía tan normal, tan materno, pero entonces, algo rompió la monotonía de la nostalgia. Entre la página del flan y la siguiente, que contenía una receta de galletas de nata de aspecto complejo, sus dedos sintieron una resistencia sutil. No era la textura áspera del papel viejo, ni una mancha de grasa endurecida. Era un volumen, un grosor inesperado, casi imperceptible, pero definitivamente allí, escondido en el pliegue interno, cerca de la costura que unía las páginas al lomo gastado. Frunció el ceño. ¿Qué sería eso? ¿Una foto suelta que se deslizó allí? ¿Un recorte de revista que se despegó? Acercó el cuaderno al rostro, los ojos escudriñando la unión de las páginas. Parecían ligeramente abultadas, como si guardaran algo entre sí. Una curiosidad incómoda, mezclada con un presentimiento indefinido, empezó a hormiguearle en la nuca. Con una delicadeza que no sabía que tenía, intentó separar las 2 páginas. Estaban adheridas, no por pegamento, sino quizá por la presión del tiempo, por la humedad acumulada a lo largo de los años en ese cuaderno rara vez expuesto al aire libre, o tal vez habían sido intencionalmente presionadas juntas. Usó la uña del pulgar, deslizándola con cuidado por la mínima rendija entre las hojas, cerca del lomo. Sintió que algo cedía, un pequeño desgarro en el papel viejo, casi un gemido de protesta. Se detuvo, temerosa de dañar el cuaderno, pero la curiosidad era más fuerte. Lo intentó de nuevo, más abajo, con más cuidado aún. La rendija se abrió un poco más, y entonces,
lo vio, asomando entre las páginas de recetas. No era una foto, ni un recorte, era el borde de un sobre, pequeño, rectangular, de un papel que parecía aún más antiguo y amarillento que las propias páginas del cuaderno. Estaba encajado allí, perfectamente posicionado para permanecer oculto a menos que alguien lo buscara con mucha atención, o que el propio tiempo lo revelara. El corazón de Camila se aceleró, un golpe sordo y rápido contra las costillas. El aire pareció volverse más denso en la sala silenciosa. Un sobre, allí, escondido de esa forma, la normalidad de la situación se deshizo al instante, sustituida por una tensión eléctrica. Eso no era un accidente, eso había sido colocado allí a propósito. ¿Por quién? ¿Por Dolores? ¿Por qué? ¿Qué secreto justificaría tal escondite, en un lugar tan íntimo y, al mismo tiempo, tan banal como un libro de recetas? Las manos de Camila comenzaron a temblar. Ya no era el temblor suave de la emoción nostálgica, era el temblor frío de la aprensión, del miedo a lo desconocido. Con los dedos vacilantes, sacó el sobre con extremo cuidado, se deslizó fuera de su escondite secular, cayendo en su palma abierta. Era sorprendentemente liviano, casi etéreo. Lo observó durante un largo momento, como si fuera un objeto alienígena. El papel era fino, casi quebradizo, de un tono ocre pálido. No había nada escrito en el frente, ni remitente, ni destinatario, solo el silencio de un sobre cerrado, sellado no con cera, sino con el peso de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Una parte de ella, la parte racional, quizás la parte cobarde, gritaba que se detuviera, que volviera a poner el sobre en el lugar donde lo encontró, cerrara el cuaderno, lo guardara en la estantería y se marchara de aquella casa cargada de fantasmas. Algunos secretos, tal vez, debían morir con quien los guardó. Abrir aquella carta podría ser como abrir la caja de Pandora, liberando males que no estaría preparada para enfrentar. Pero la otra parte, la parte herida por la pérdida reciente, la parte que ansiaba comprender completamente a su madre, la parte movida por esa curiosidad humana ineludible, esa parte la impulsaba a seguir. ¿Qué derecho tenía Dolores de llevarse secretos a la tumba? ¿Qué derecho tenía de dejar cabos sueltos que podrían redefinir todo lo que Camila creía saber? Respiró hondo. El aire entró pesado en sus pulmones. El olor a vainilla y papel viejo parecía ahora cargado de una electricidad siniestra. Miró a su alrededor, a la sala silenciosa, a los retratos en la pared que parecían observarla con expectativa. Estaba sola, sola con ese sobre y la verdad, o la mentira que contenía. Con una resolución repentina, volteó el sobre. Nada, ninguna pista. Usando nuevamente la uña, con un cuidado casi quirúrgico, empezó a despegar la solapa. El papel ofreció algo de resistencia, luego cedió con un crujido seco, casi un suspiro. El sobre estaba abierto. Dentro, vislumbró una sola hoja de papel, doblada meticulosamente en 4 partes. El color era el mismo que el del sobre, un pergamino pálido, manchado por el tiempo. Con los dedos aún temblorosos, retiró la hoja doblada. Era fina, delicada, casi transparente contra la tenue luz que entraba por la ventana. Vaciló una vez más. El último punto de retorno, el último momento antes de sumergirse en lo desconocido. Cerró los ojos por un segundo, murmurando una oración silenciosa, sin saber bien para quién o para qué, tal vez pidiendo fuerza, tal vez protección. Abrió los ojos y, con un movimiento lento y deliberado, desdobló la hoja, el primer pliegue, el segundo, el tercero, revelando la escritura, y ahí estaba, inconfundible, la caligrafía de Dolores, elegante, con sus curvas suaves y letras bien formadas, la misma caligrafía que llenaba las páginas del cuaderno de recetas, que firmaba las tarjetas de cumpleaños, que escribía notas dejadas sobre la almohada, pero había algo distinto. Una tensión subyacente. Las letras parecían más finas en algunos puntos, como si el bolígrafo hubiera sido presionado con menos fuerza. En otros, eran más gruesas,
casi borrosas, como si la mano temblara o dudara. Mi querida hija, las 3 primeras palabras saltaron de la página, directas, íntimas. Una carta para ella, una carta que su madre había escrito, pero nunca entregó. ¿Por qué? El corazón de Camila se encogió. Una mezcla de emoción y un miedo creciente. Siguió leyendo, los ojos devorando las líneas siguientes, buscando sentido, buscando respuestas. Al principio, eran palabras de amor maternal, frases que cualquier madre escribiría a una hija amada, elogios a su fortaleza, a su carácter, orgullo por la mujer en la que se había convertido, palabras que, en cualquier otra circunstancia, habrían calentado el corazón de Camila, le habrían traído lágrimas de emoción, pero allí, en ese contexto, sonaban casi preparatorias, como un suave preámbulo antes de una noticia devastadora. Y la noticia llegó. El cambio en el tono fue sutil, pero perceptible. La vacilación en las palabras, la búsqueda de una forma de decir lo indecible. Hay algo que necesito contarte, algo que pesa en mi alma como una piedra, un secreto que he guardado durante toda tu vida, por razones que tal vez solo el amor o el miedo puedan explicar. La espalda de Camila se heló al instante, un escalofrío recorrió su cuerpo, erizando los vellos de sus brazos. ¿Un secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué podía ser tan grave, tan fundamental, como para ser guardado durante 27 años? Contuvo la respiración, los ojos fijos en aquellas palabras que parecían cobrar vida propia sobre la página amarillenta. El mundo exterior desapareció, solo existían ella, la carta y el silencio pesado de aquella sala. Y entonces, la frase corta, directa, brutal, como un rayo en cielo despejado, como un hachazo en la raíz del árbol genealógico que siempre había conocido. Esteban, el hombre maravilloso a quien llamas padre, que te amó incondicionalmente, que fue tu refugio. Él no es tu padre biológico, Camila. El impacto fue físico. Camila sintió como si le arrancaran el aire de los pulmones. Un zumbido agudo llenó sus oídos. Las palabras de la carta empezaron a flotar, a desdibujarse frente a sus ojos húmedos. No podía ser verdad. Era un error, una broma cruel, un delirio provocado por el duelo. El cuaderno de recetas, que aún sostenía flojamente con la otra mano, se deslizó entre sus dedos. Cayó al suelo con un golpe sordo, las páginas abriéndose como un abanico desordenado, pero Camila apenas registró el sonido. Su universo entero acababa de implosionar. Esteban, su padre, ¿no era su padre? Ese hombre cuya presencia era tan constante, tan fundamental en su vida como el propio aire que respiraba, aquel que tenía el mismo tipo de sangre raro que ella, aquel cuyos rasgos veía reflejados en su propio rostro frente al espejo. No, era imposible, un error terrible. Sus ojos desesperados volvieron a la carta, buscando frenéticamente una retractación, una explicación, cualquier cosa que pudiera negar aquella bomba atómica que acababa de explotar en su regazo, pero la caligrafía de Dolores seguía allí, firme, implacable, como la de un juez leyendo una sentencia. Tu verdadero padre, aquel que comparte tu sangre, es Javier Navarro. Javier Navarro. El nombre cayó como plomo en el estómago de Camila. Javier, el amigo de la familia, el padrino callado y algo torpe, el hombre que le regalaba cosas extrañas en Navidad. Él, ese hombre era su padre biológico. La disonancia cognitiva era tan grande, tan absurda, que su mente simplemente se negaba a aceptarlo. Las piernas de Camila cedieron, se apoyó pesadamente en la estantería, la madera fría y sólida contrastando con el caos líquido que se había instalado dentro de ella. Sintió una oleada de náuseas, la bilis subiendo por su garganta. El mundo comenzó a girar. Los colores de la sala se mezclaban en una mancha sin sentido. El olor a vainilla, antes un bálsamo, se volvió empalagoso, sofocante, cómplice de aquella mentira nauseabunda. Las paredes parecían inclinarse sobre ella, toda la casa transformada en una trampa,
en un escenario macabro donde ella era la única actriz que no conocía el guión. 27 años, una vida entera, una mentira. La carta arrugada en la mano de Camila era la única prueba física de que aquello no era una pesadilla, un delirio febril inducido por el duelo. Javier Navarro, padre biológico. Las palabras resonaban en su mente como un mantra profano, negándose a encajar en la realidad que conocía. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas, tragándola hacia un abismo de incertidumbres. Se quedó allí, apoyada en la estantería, el cuerpo rígido, la respiración suspendida. El choque inicial comenzaba a dar paso a una avalancha de emociones contradictorias, tan intensas que amenazaban con destrozarla. Primero, la negación. No, era imposible. Su madre debía de estar confundida cuando escribió eso, quizás delirando por la enfermedad. O tal vez era una metáfora extraña, una forma poética de decir algo que ella no estaba entendiendo. Sí, debía de ser eso, una interpretación errónea, pero la brutal claridad de aquellas frases no dejaba espacio para metáforas. Esteban, no es tu padre biológico, tu verdadero padre, es Javier Navarro. No había ambigüedad, era una declaración de hecho, fría y cortante como la hoja de un cuchillo. La negación retrocedió, aplastada por el peso de aquellas palabras, y en su lugar surgió la rabia, una rabia volcánica, hirviendo en sus venas, quemando su pecho, rabia hacia Dolores. ¿Cómo pudo guardar un secreto de tal magnitud durante 27 años? ¿Cómo pudo mirarla a los ojos cada día, sabiendo esa mentira fundamental? ¿Qué clase de amor era ese, construido sobre una base tan frágil, tan falsa? Recordó la complicidad con su madre, las conversaciones íntimas, los secretos compartidos. O eso creía. ¿Cuántos otros secretos guardaba Dolores? Esa mujer a la que idolatraba, que consideraba su puerto seguro, su confidente, ¿era una desconocida, una actriz talentosa en el escenario de su propia vida? Y la crueldad de dejar esa carta para que fuera encontrada así, al azar, después de su muerte, sin oportunidad de explicación, de diálogo, de confrontación, solo la bomba de tiempo dejada atrás, programada para explotar y devastarlo todo. ¿Era cobardía, o un último y desesperado intento de confesión? Mentiste, me mentiste, mamá, toda la vida, cada abrazo, cada consejo, cada te amo, ¿eran parte del engaño, para protegerme? ¿Protegerme de qué? De la verdad. ¿Y ahora te vas y me dejas con esto? ¿Con este desastre? ¿Cómo vivo con esto? ¿Cómo miro a papá, a Esteban, ahora? Y Esteban, la rabia dirigida a su madre se transformó en un dolor agudo, lacerante, al pensar en él. Esteban, el padre, su padre, el que le enseñó a atarse los zapatos, que la llevó sobre los hombros en los desfiles del 7 de septiembre, que la consoló cuando murió su primer hámster, aquel cuyas manos grandes y firmes parecían capaces de arreglar cualquier cosa en el mundo, a quien amaba con una devoción infantil que nunca desapareció del todo. ¿Cómo pudo? La pregunta resonaba, dolorosa, insistente. ¿Cómo pudo participar de aquella farsa? ¿Cómo pudo sostener su mirada, año tras año, sabiendo que el lazo entre ellos era una construcción, no un hecho biológico? Cada recuerdo querido, cada momento de ternura paternal, era ahora reexaminado bajo la luz fría y cruel de aquella revelación, adquiriendo un nuevo significado, distorsionado, perturbador. Tenía 15 años, una fiesta de 15 años tradicional, como siempre había soñado Dolores, el vestido pomposo, blanco, que la hacía sentirse una princesa torpe, el vals con su padre, Esteban, impecable en su traje oscuro, se acercó a ella con una sonrisa nerviosa, casi tímida. ¿Me concede el honor, señorita? La condujo al centro del salón. La música comenzó. Era un bailarín sorprendentemente bueno, guiándola con firmeza y delicadeza. Mientras giraban por el salón bajo las miradas de los invitados, se inclinó y susurró en su oído: «Estás tan hermosa,
mi princesa, tan mayor, estoy tan orgulloso de ti, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sus ojos brillaban, una mezcla de orgullo y, algo más, una emoción intensa que, en ese momento, ella interpretó como puro amor paterno. La cabeza de Camila latía con fuerza, las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora eran lágrimas de rabia, de confusión, de una sensación abrumadora de haber sido traicionada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Se sentó en el suelo frío, abrazando las rodillas, el cuerpo temblando incontrolablemente. Miró sus propias manos. ¿De quién eran esas manos? ¿De Dolores? ¿De Javier? ¿De Esteban? Al menos en la crianza. ¿Quién era ella? ¿Camila Hernández? ¿O debía ser Camila Navarro? Su propio nombre le parecía una broma de mal gusto. Su identidad, algo que siempre había considerado sólido, incuestionable, se había disuelto, dejando solo un vacío angustiante. Sus ojos recorrieron la sala, posándose en los retratos de la pared. La foto de la boda, Dolores y Esteban, jóvenes, radiantes. Una mentira, la foto de ella de bebé, en los brazos de Esteban. Una mentira, la foto de la familia reunida en la última Navidad, todos sonriendo a la cámara. Una mentira, toda la casa parecía un escenario montado para una obra de teatro de la cual ella era la protagonista involuntaria e ignorante. Volvió a recoger la carta del suelo frío. Necesitaba más. Necesitaba entender la lógica distorsionada detrás de aquella decisión. Obligó a sus ojos a enfocarse en las líneas siguientes, buscando desesperadamente alguna justificación que tuviera sentido. Esteban lo sabía. Hija mía, desde el principio, la confirmación explícita fue como un puñetazo en el estómago. No había espacio para dudas, ni para la esperanza de que él también hubiera sido engañado. Él era cómplice, activo. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas. Se leía, decisión o imposición, ¿quién decidió por quién? Pero él fue de una nobleza que quizás nunca llegues a comprender del todo. ¿Nobleza, o debilidad, o un miedo profundo a perder a Dolores? Javier era nuestro amigo, tu padrino. Hubo un momento, un error, una debilidad, la forma vaga en que Dolores describía el evento que llevó a su concepción irritó profundamente a Camila. Un error, una debilidad, así se refería al acto que la trajo al mundo, y la relación con Javier, fue solo un momento. Las fotos antiguas que había visto esporádicamente sugerían una amistad profunda entre los tres. ¿Había sido solo un desliz momentáneo o algo más complejo? Y cuando descubrí el embarazo, el mundo se me vino abajo. Pero Esteban, él me sostuvo, dijo que te amaría como si fueras suya, y te amó. Camila, ¿cuánto te amó? Con todo su corazón, con toda su alma, te dio su nombre, su honor, su vida. Las palabras de Dolores intentaban pintar a Esteban como un santo, un mártir, pero Camila solo podía sentir la amargura de la manipulación. Sí, él la amó. No podía negar el amor que sintió, pero ¿a qué precio? Al precio de la verdad, al precio de su identidad. Era un amor posesivo, que prefería mantener la mentira a arriesgarse a perderla, o era un amor tan grande que trascendía los lazos de sangre, como afirmaría Javier más tarde. En ese momento, sin embargo, la segunda opción parecía imposible de aceptar. Solo podía ver la traición, la conspiración. Hicimos esto para protegerte, decía la carta. Proteger, la palabra sonaba hueca, falsa. ¿Proteger de qué? ¿De la vergüenza? ¿Del juicio? ¿O proteger la propia estructura familiar que habían construido sobre aquella base inestable? Javier aceptó alejarse, ser solo el amigo distante, el padrino discreto. Fue un sacrificio para todos nosotros, créelo, principalmente para Esteban, que cargó con ese peso con una dignidad silenciosa.
sacrificio, carga, dignidad silenciosa. Las palabras parecían elegidas para provocar compasión, para justificar lo injustificable. Pero ¿y su sacrificio? ¿Y la carga que ella ahora llevaba? ¿Y la dignidad que le fue robada al ocultarle su propio origen? ¿Y Javier? ¿Qué clase de hombre aceptaría vivir a la sombra de su propia hija? ¿Qué tipo de acuerdo fue ese? ¿Fue una víctima en toda esta historia, o un participante voluntario en la farsa? La cabeza de Camila giraba con tantas preguntas sin respuesta, tantas emociones en conflicto. Sintió un deseo abrumador de destruir algo. Miró el libro de recetas caído en el suelo, sus páginas abiertas como alas rotas, símbolo de esa domesticidad perfecta, de esa madre idealizada que ahora se revelaba como guardiana de secretos dolorosos. Impulsada por la rabia y el dolor, se levantó y pateó el libro. Este se deslizó por el piso encerado, golpeando la pata de una silla con un golpe seco. Las páginas se arrugaron. Una satisfacción sombría y fugaz recorrió a Camila, seguida de inmediato por una ola de culpa y vacío. Aquel seguía siendo el libro de su madre. Destruirlo no borraría la verdad, solo profanaría los recuerdos, incluso los manchados. Caminó hasta la ventana, apartando la cortina de encaje que tanto amaba Dolores. Miró hacia la calle. Niños jugaban en la acera, vecinos conversaban en los portones. Una escena de normalidad que parecía pertenecer a otro planeta. Su propia normalidad había sido destrozada para siempre. Se sentía atrapada, atrapada en aquella casa, atrapada en aquel secreto, atrapada en aquel dolor. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire, necesitaba respuestas que aquella carta, a pesar de ser larga, no le daba del todo. Necesitaba enfrentarse a las otras piezas de ese rompecabezas, Javier, y, eventualmente, Esteban. La idea de enfrentarlos daba miedo, pero la alternativa, vivir en esa niebla de incertidumbre y resentimiento, era insoportable. Una nueva emoción comenzó a surgir por debajo de la rabia y del dolor: determinación. Una determinación fría, nacida de la desesperación. Iba a descubrir la verdad completa, iba a entender todas las piezas de ese juego cruel, y entonces, quizás, solo entonces, podría decidir cómo seguir adelante. Respiró hondo, el aire aún pesado, pero ahora con un propósito. Se volvió hacia la sala, hacia el desorden de papeles y emociones. El camino sería largo, doloroso, incierto, pero era el único camino posible. El eco del libro de recetas golpeando la silla reverberó en la sala silenciosa, un sonido patético que subrayó la futilidad de aquel gesto de rabia. Camila permaneció inmóvil durante un largo rato, la mirada perdida en el vacío, mientras las ondas de choque de la revelación seguían recorriendo su cuerpo. La adrenalina de la ira inicial comenzaba a dar paso a un cansancio profundo, un agotamiento que venía del alma. Lentamente, como quien emerge de un buceo en aguas profundas y turbias, su mente empezó a buscar claridad en medio del caos. La verdad estaba allí, cruda y desnuda, en aquellas líneas temblorosas de la carta arrugada en su mano. Negarla no servía de nada, gritar no cambiaba los hechos. ¿Qué quedaba? Ella volvió a leer las últimas líneas de la carta de Dolores, la parte que hablaba de la decisión. Javier vive en Puebla. La dirección está al reverso. La decisión de buscarlo, o no, siempre será tuya. Haz lo que te dicte el corazón. El corazón, qué ironía. Su corazón estaba hecho trizas, un mosaico de dolor, rabia, amor y confusión. ¿Cómo podía confiar en él para tomar una decisión tan monumental? ¿Qué hago ahora? Finjo que nunca leí esto, intento volver a la vida de antes, sabiendo lo que sé. Imposible. Cada mirada de Esteban sería una tortura, cada recuerdo, una puñalada. Y Javier, ignorar que existe, que es parte de mí. No, no puedo, pero ir hasta allá, buscarlo. ¿Qué espero encontrar? ¿Una disculpa? ¿Una explicación que tenga sentido? ¿O solo más dolor? ¿Y si no quiere verme? ¿Y si es un monstruo? No, siempre pareció tan inofensivo, triste,
Tal vez, pero no malo. ¿O será que eso también era parte de la farsa? La idea de enfrentar a Javier era aterradora. Significaba abrir una puerta a un pasado desconocido, a emociones impredecibles. Significaba mirar a los ojos al hombre que, junto con su madre, la había concebido en un error, en una debilidad. Significaba, tal vez, tener que redefinir por completo su propia imagen. Pero la alternativa era asfixiante, vivir con esa verdad atragantada en la garganta, con esas preguntas sin respuesta carcomiéndola por dentro, vivir mirando a Esteban con sospecha, con resentimiento, destruyendo la relación que, a pesar de todo, seguía siendo la más importante de su vida. No, la inacción era una forma lenta de autodestrucción. Necesitaba respuestas. Necesitaba oír la versión de Javier, necesitaba entender su papel en esa trama compleja, y necesitaba, tal vez más que nada, confrontar la imagen idealizada que tenía de sus padres, aceptar sus fallos, su humanidad, para poder, quizás algún día, seguir adelante. Puebla, el nombre de la ciudad resonaba en su mente, ya no como una opción, sino como un destino inevitable. La decisión se fue solidificando, no con entusiasmo, sino con la resignación de quien acepta un remedio amargo, pero necesario. Con un esfuerzo que pareció exigir toda su fuerza de voluntad, Camila se levantó del suelo. Las piernas todavía le temblaban, pero había una nueva firmeza en su postura. Caminó hasta el libro de recetas caído, recogió las páginas arrugadas con un cuidado inesperado y lo colocó de nuevo en la estantería. No lo abriría de nuevo en mucho tiempo, tal vez nunca, pero dejarlo ahí, en su lugar, pareció un pequeño acto de orden en medio del caos. Le dio la vuelta a la carta de su madre y ahí estaba, al reverso, escrito con una letra algo más apresurada, una dirección en Puebla, calle, número, colonia, así de simple, la llave para un encuentro que podría cambiarlo todo, o nada. Subió las escaleras crujientes hasta el cuarto de huéspedes, que se había convertido en su refugio improvisado en aquella casa cargada de fantasmas. La habitación era pequeña, impersonal, con muebles antiguos y un persistente olor a naftalina. Abrió la maleta sobre la cama, la misma que había traído para el funeral, aún medio llena, como si inconscientemente supiera que su estadía allí sería marcada por la provisionalidad. Comenzó a separar algo de ropa, de forma automática, casi robótica, un vaquero, 2 camisetas, una sudadera. ¿Qué se pone una para conocer al padre biológico que nunca supo que existía? La pregunta absurda le arrancó una risa corta, sin humor, que murió en su garganta. Tomó el neceser con los artículos de higiene, cepillo de dientes, pasta, un jabón casi gastado, lo básico. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, tal vez una hora, tal vez un día, tal vez más. Mientras doblaba la ropa y la ponía en la maleta, su mente repasaba una y otra vez la carta, los recuerdos, las preguntas. Trataba de visualizar el rostro de Javier, rescatar detalles de las pocas veces en que habían estado en el mismo lugar. Recordó una Navidad, años atrás. Él había llegado solo, como siempre, con un regalo envuelto torpemente para ella, un libro de arte que nunca leyó. Habló cortésmente con Esteban y Dolores, pero parecía fuera de lugar, un satélite orbitando alrededor del núcleo familiar. Había una melancolía constante en su mirada, algo que Camila, en aquel entonces, había atribuido a la soledad. Ahora todo adquiría una nueva y dolorosa perspectiva. Navidad, tal vez 5 o 6 años atrás, la casa llena, el olor a pavo asado y ponche de frutas en el aire, risas, conversaciones fuertes. Camila ayudaba a su madre a servir. Javier estaba sentado en una esquina de la sala, observando la escena con esa sonrisa suya, casi apagada. Esteban se le acercó, le puso una mano en el hombro, le dijo algo en voz baja. Javier asintió, sus ojos encontrando los de Esteban por un instante. Hubo un intercambio de miradas allí, rápido,
casi imperceptible, que en ese momento no significó nada para Camila. Pero ahora, ¿qué significaba esa mirada? Complicidad, tensión, un entendimiento silencioso sobre el secreto que ambos guardaban mientras veían a su hija moverse por la sala. Ajena a todo, terminó de hacer la maleta, un volumen pequeño que contenía lo esencial para una huida o una búsqueda. Tomó el celular de la mesita de noche. El impulso de llamar a Esteban fue fuerte, avasallador. Quería gritarle, acusarlo, exigirle explicaciones. Pero se contuvo. No era el momento. Primero necesitaba la versión de Javier. Necesitaba estar más fuerte, más preparada, antes de enfrentar la conversación más difícil de su vida. Bajó las escaleras, la maleta en la mano, le dio una última mirada a la sala silenciosa, a los muebles cubiertos, a los retratos en la pared que ahora parecían burlarse de ella. Cerró la puerta principal con llave. El sonido de la cerradura girando sonó definitivo, como el cierre de un capítulo, el capítulo de la inocencia perdida. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, una puesta de sol espectacular, irónica en su belleza frente a la tormenta que se formaba dentro de ella. Caminó hasta la calle, el aire de la ciudad envolviéndola, en un contraste abrumador con la atmósfera enrarecida de la casa. Consiguió un taxi rápidamente, dio la dirección de la terminal de autobuses sur, la voz sonando extrañamente tranquila, distante. Durante el trayecto, observó por la ventana las calles familiares de Coyoacán pasar, las bugambilias coloridas desbordando de los muros altos, las plazas tranquilas donde jugaba de niña. Todo parecía igual, pero fundamentalmente distinto, como si lo estuviera viendo a través de un nuevo y distorsionado filtro. La terminal de autobuses era un torbellino de humanidad. El ruido, los olores, la prisa de las personas, todo parecía agredir sus sentidos, tan acostumbrados al silencio y a la introspección de las últimas horas. Se sintió pequeña, perdida, anónima en medio de aquella multitud. Se dirigió a la ventanilla de la línea de autobuses a Puebla, la fila avanzando lentamente. Cuando llegó su turno, pidió un boleto de solo ida para el próximo horario. La empleada, aburrida, apenas la miró a los ojos. Pagó. Tomó el billete y buscó un lugar donde esperar. Encontró un banco de plástico duro e incómodo en un rincón más apartado, colocando la maleta entre los pies como un ancla. La espera fue una tortura psicológica. El tiempo se arrastraba. Cada minuto estaba lleno de un flujo incesante de pensamientos. Repasaba la carta mentalmente, analizaba cada palabra, cada coma, intentaba ensayar lo que le diría a Javier. ¿Comenzaría con rabia, con acusaciones, o con una simple pregunta? ¿Por qué? Imaginaba las posibles reacciones de él: negación, culpa, indiferencia. Se preparaba para lo peor. Observaba a las personas a su alrededor, familias despidiéndose con abrazos apretados, estudiantes regresando a casa con sus mochilas, parejas intercambiando besos apasionados, escenas de una vida normal, de vínculos transparentes, de historias sin secretos ocultos. Sintió una punzada de envidia, seguida por una oleada de soledad tan profunda que casi la hizo llorar ahí mismo, en medio de esa multitud indiferente. Finalmente, el llamado para el autobús a Puebla resonó por el sistema de sonido. Se levantó, las piernas rígidas por la tensión. Siguió el flujo de pasajeros hasta la plataforma indicada. El autobús era grande, moderno, con aire acondicionado. Entregó el boleto al conductor, que lo rasgó con un gesto automático, y subió los escalones. Encontró su asiento junto a la ventana, del lado izquierdo. Acomodó la maleta en el compartimento superior y se sentó, hundiéndose en la butaca reclinable. El autobús tardó algunos minutos en llenarse y finalmente partió, maniobrando lentamente para salir de la terminal y tomar la carretera. Camila recostó la cabeza en el vidrio frío, cerrando los ojos. El movimiento suave del autobús, el zumbido constante del motor,
deberían ser relajantes, pero su mente seguía a 1000 por hora. La Ciudad de México quedaba atrás, sus luces y edificios dando paso al paisaje más árido del camino. Abrió los ojos y se quedó observando el paisaje pasar, pero sin realmente ver. Campos secos, pequeños pueblos polvorientos, la silueta de las montañas volcánicas a lo lejos, bajo un cielo que ahora oscurecía rápidamente. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro menos hacia el enfrentamiento, hacia lo desconocido. Usó esas horas de viaje no para descansar, sino para sumergirse aún más en sus recuerdos, en sus dudas. Recordó conversaciones fragmentadas, miradas cruzadas, pequeñas rarezas que ahora parecían piezas de un rompecabezas macabro. Recordó haberle preguntado a su madre, una vez, ¿por qué no tenía hermanos?, y la respuesta vaga de Dolores. Recordó cómo Esteban a veces parecía excesivamente protector, casi asfixiante. Recordó la tristeza perenne en la mirada de Javier. ¿Qué encontraría en Puebla? ¿La verdad que libera o la confirmación de sus peores temores? ¿Encontraría a un padre arrepentido o a un desconocido? ¿Encontraría respuestas o solo el eco de sus propias preguntas? No lo sabía, solo sabía que el viaje no tenía retorno, no el viaje físico, sino el viaje interior que esa carta había iniciado. Nunca volvería a ser la misma Camila Hernández que había entrado en esa casa aquella mañana. Puebla recibió a Camila con el aire caliente y estancado del final de la tarde. El sol, ya bajo en el horizonte, proyectaba una luz dorada y oblicua sobre las fachadas coloridas y las cúpulas de las iglesias ancestrales, una belleza serena que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía dentro de ella. La terminal, aunque más pequeña y menos caótica que la de la capital, aún latía con la vida cotidiana, los pregones de los vendedores, el ruido de los motores, las conversaciones apresuradas. Todo sonaba lejano, amortiguado, como si estuviera sumergida. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor. La realidad de su misión la golpeó con renovada fuerza. Estaba allí, a pocos kilómetros, tal vez a pocos minutos, del hombre que era la mitad de su origen biológico, pero un completo extraño en su vida. El estómago se le revolvió. Por un instante fugaz, consideró tomar el próximo autobús de regreso, huir de ese enfrentamiento que prometía solo más dolor. Pero la imagen de la carta de su madre, la sensación del papel amarillento en sus manos, la urgencia de las preguntas sin respuesta, todo eso la empujó hacia adelante. No había venido hasta allí para echarse atrás ahora. Con una respiración profunda, que pareció no llevar suficiente oxígeno a sus pulmones apretados, caminó hasta el punto de taxis. Entró en el auto amarillo, el olor familiar de cuero sintético y desodorante de pino llenando el espacio confinado. Le dio la dirección al conductor, un señor de bigotes canosos y mirada cansada, la voz saliendo más baja y ronca de lo que pretendía. Calle tal, número tal, colonia tal. La dirección que había memorizado, que había repetido mentalmente como un mantra durante todo el viaje. El taxi arrancó, sumergiéndose en las calles de Puebla. Camila observaba la ciudad pasar por la ventana, pero sus ojos no registraban la arquitectura colonial ni los detalles de la vida local. Su mente estaba enfocada en el destino final, ensayando y descartando frases de apertura, imaginando escenarios, preparándose para el impacto. Sentía las palmas sudadas, el corazón latiendo con un ritmo irregular y doloroso contra las costillas. El conductor, al notar su nerviosismo o quizás solo por costumbre, intentó iniciar conversación. Le preguntó si era turista, si le estaba gustando la ciudad. Camila respondió con monosílabos, incapaz de sostener una conversación trivial. El abismo entre la normalidad de aquel hombre y el torbellino que ella vivía era infranqueable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de calles estrechas y plazas arboladas, el taxi redujo la velocidad y se detuvo. «Es aquí, señorita», anunció el conductor, señalando una casa al otro lado de la calle. Camila miró. Una casa sencilla, de una sola planta,
encajada entre otras dos. La fachada, pintada en un tono azul desvaído, mostraba señales del paso del tiempo, pequeñas grietas en el revoque, la pintura descascarada cerca de las ventanas. Pero no era una casa abandonada. Había macetas con geranios rojos y bugambillas fucsias desbordando por las ventanas enrejadas, una señal de cuidado, de vida. Una cortina de encaje blanco bloqueaba la vista del interior. Su corazón pareció detenerse por un instante y luego volvió a latir descontroladamente. Era allí, la casa de Javier Navarro, el escenario del próximo acto de su drama personal. Pagó al conductor, la mano temblando al tomar el cambio. Bajó del coche, sintiendo las piernas extrañamente pesadas, como si fueran de plomo. La pequeña maleta, que había dejado en el asiento a su lado, pareció pesar 1 tonelada al levantarla. Se quedó parada en la acera por un momento, simplemente mirando. La calle estaba tranquila, casi desierta en aquel final de tarde. El silencio solo era roto por el ladrido lejano de un perro y el canto de un pájaro invisible. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces, intentando calmar el tumulto interior. Recordó la determinación que la había llevado hasta allí. Era el momento. Cruzó la calle angosta, los tacones de sus botas haciendo un sonido agudo sobre el asfalto irregular. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura, también desgastada por el tiempo. Había una pequeña aldaba de metal con forma de león, pero prefirió usar los nudillos. Levantó la mano, pero dudó. El miedo la paralizó por un segundo. Miedo al rechazo, miedo a la verdad, miedo a sus propias reacciones. ¿Y si él le cerraba la puerta en la cara? ¿Y si lo negaba todo? ¿Y si verlo era insoportable? Cerró los ojos brevemente, buscando una fuerza que no sabía de dónde saldría. Llamó, toc, 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 3 golpes firmes, pero que sonaron débiles, casi tímidos, en el silencio de la calle. El sonido pareció resonar no solo allí, sino dentro de ella, marcando un punto sin retorno. Entonces, la espera, segundos que se estiraron como minutos, cada uno más largo que el anterior. Contuvo la respiración, atenta a cualquier sonido que viniera desde dentro de la casa. Nada. ¿Será que no había nadie? ¿Será que había salido? Una parte de ella sintió un cobarde alivio, otra, una frustración creciente. Cuando estaba a punto de golpear de nuevo, lo oyó, pasos, lentos, arrastrados, acercándose a la puerta desde dentro, el sonido de una llave girando en la cerradura, un clic metálico que pareció resonar en sus huesos. El picaporte antiguo giró lentamente, la puerta se abrió, no completamente, solo una rendija al principio, como si quien estuviera dentro dudara en mostrarse, y luego, un poco más, revelando la figura en el umbral. Javier Navarro, era él, sin duda, más viejo, claro, que la imagen mental que Camila tenía del padrino Javier. Los 61 años pesaban sobre sus hombros, encorvándolos ligeramente. El cabello, antes gris, ahora era casi totalmente blanco, fino y peinado hacia atrás, revelando una frente alta y marcada por profundas arrugas. Llevaba gafas de montura fina y metálica, que resbalaban un poco sobre su nariz aguileña. Vestía una camisa de algodón simple, de mangas cortas, y pantalones oscuros, ropa de quien está en casa, sin esperar visitas. Pero fueron los ojos los que captaron la atención de Camila. Detrás de los lentes, eran ojos castaños, profundos, cargados de una tristeza antigua, casi resignada, y en el instante en que se encontraron con los de ella, esos ojos se abrieron levemente. La expresión de cansancio dio paso a una conmoción muda, paralizante. El color pareció desaparecer de su ya pálido rostro. Los labios se entreabrieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió. El silencio que se instaló entre ellos era denso, eléctrico, cargado de décadas de cosas no dichas. Camila sintió su propio rostro arder, la sangre palpitando en sus sienes. Sostuvo su mirada, una mirada que era, al mismo tiempo,
acusadora y suplicante, vio florecer el reconocimiento en los ojos de Javier, lento y doloroso como el brote de una flor venenosa. Él sabía, en el fondo, tal vez siempre había esperado ese momento, temido ese momento. Ninguna palabra fue necesaria. La semejanza, quizá sutil para un extraño, era innegable para él. Los rasgos del rostro, la forma de los ojos, tal vez algo en la postura, en la expresión. La herencia de Dolores estaba allí, impresa en ella, una firma genética que lo confrontaba en el umbral de su puerta, antes de que Camila pudiera forzar su voz a salir. Antes de que lograra pronunciar alguna de las frases que había ensayado. Soy Camila Hernández. Dolores dejó una carta. Necesitamos hablar. La máscara de sorpresa en el rostro de Javier se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas gruesas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas surcadas. Lágrimas que parecían provenir de un pozo profundo de dolor y arrepentimiento acumulados. Su voz salió entrecortada, un susurro ronco, casi inaudible. Tragó saliva, intentando controlar la emoción que lo dominaba. Tienes los ojos de tu madre. La frase, aunque esperada después de la carta, golpeó con fuerza a Camila. Era la confirmación final, dicha por los labios del propio hombre. Los ojos de Dolores, ese vínculo físico, visible, innegable. Sintió un nudo apretarse en su garganta, dificultando la respiración. La rabia que la había llevado hasta allí vaciló, momentáneamente sumergida por una ola de emoción cruda y confusa. Ver el dolor estampado en ese rostro, la vulnerabilidad en esas lágrimas, era desconcertante. Yo soy Camila, logró decir finalmente, con una voz temblorosa, débil. Era casi una pregunta, una búsqueda de confirmación de su propia identidad en ese nuevo contexto. Javier asintió lentamente, los ojos llenos de lágrimas fijos en los de ella, como si viera a un fantasma querido. Lo sé, respondió, con la voz aún quebrada por el llanto contenido. Siempre supe que tal vez algún día. Entra, por favor, no te quedes ahí afuera, en la calle. Su voz era suave, casi suplicante. Se apartó de la puerta, su cuerpo moviéndose con una lentitud vacilante, abriendo espacio para que ella entrara en su casa, en su vida reclusa. Camila dudó un instante. Cruzar ese umbral significaba aceptar la invitación a sumergirse de lleno en ese pasado turbio, pero retroceder ahora era impensable. Con el corazón aún latiendo descontroladamente, dio un paso hacia adelante y entró. El aire dentro de la casa era fresco, pero cargado con un olor indefinible, una mezcla de muebles antiguos, libros y quizá una soledad impregnada. Javier cerró la puerta tras ella. El clic de la cerradura resonó fuerte en el silencio, sellándolos en ese espacio confinado, en ese momento de confrontación inevitable. Él hizo un gesto hacia la pequeña sala de estar que se abría a la derecha del pasillo de entrada. Siéntate, por favor, dijo con una voz algo más firme, aunque todavía cargada de emoción. Ahí, en el sofá. ¿Quieres agua? ¿Un vaso de agua? ¿Quizá un café? La oferta de hospitalidad le pareció surrealista, casi absurda en esa situación. Camila solo negó con la cabeza, incapaz de pensar en beber o comer. Caminó hasta el sofá, un mueble antiguo, de tela oscura y algo raída en los bordes, y se sentó rígidamente en la orilla, colocando la maleta en el suelo a su lado, como una barrera protectora. Observó el ambiente mientras Javier se desplazaba, vacilante, hasta un sillón de cuero gastado frente a ella. La sala era pequeña, modestamente amueblada. Una estantería de madera oscura ocupaba una pared, repleta de libros con lomos desgastados, historia, filosofía, algunas novelas clásicas. En la pared opuesta, algunas estampas de paisajes mexicanos, serenos, impersonales. Ninguna foto familiar, ningún retrato de Dolores, ni de Esteban, ni de ella. La ausencia era elocuente. Javier se sentó en el sillón, las manos apoyadas en sus rodillas huesudas,
los dedos tamborileando nerviosamente. Carraspeó, desviando la mirada de la de ella por un momento, fijándola en algún punto indefinido de la alfombra descolorida. Tu madre, Dolores, comenzó de nuevo, con voz baja, cargada de un dolor genuino. Supe la noticia, lo siento mucho, Camila, de verdad, ella era una luz, una persona muy especial. El elogio a su madre, viniendo de él, causó un pinchazo de irritación en Camila. Yo sé lo que era, respondió, con una voz más fría de lo que pretendía, la rabia comenzando a resurgir bajo la capa de conmoción y emoción. También era una persona que guardaba secretos. Ella dejó una carta. La mención de la carta hizo que Javier se estremeciera visiblemente. Cerró los ojos por un momento, el rostro contraído en una máscara de dolor. Cuando los abrió de nuevo, había una resignación sombría en su mirada. La carta, murmuró, casi para sí mismo. Yo temía eso. Imaginé que podría haber dejado algo para después. Ella lo contó, dijo Camila, con la voz cobrando fuerza, la necesidad de confrontar sobreponiéndose a la vacilación. Lo contó todo, sobre ti, sobre Esteban, sobre... Mira, Javier no desvió la mirada esta vez, la sostuvo, con el dolor y la culpa marcados en cada línea de su rostro. No intentó negarlo, no intentó justificarse, solo asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible de la cabeza, aceptando la acusación implícita. Yo lo siento mucho, Camila, dijo, con la voz entrecortada nuevamente. Lo siento por el dolor que esto te causó. Lo siento por todos estos años de silencio. Tantas veces quise contártelo, tantas noches sin dormir preguntándome si debía, pero existía el acuerdo que hice con Dolores y Esteban, existía la promesa, existía el miedo de destruir la vida que ellos construyeron para ti, la vida que tú merecías, la vida que yo merecía. La voz de Camila se alzó, cargada de sarcasmo y resentimiento. ¿Una vida basada en una mentira? ¿A eso le llamas merecimiento? ¿Tienes idea de lo que es descubrir, a los 27 años, que nada de lo que creías sobre tu familia, sobre tu padre, sobre ti misma, era verdad? La acusación flotó en el aire, pesada, cortante. Javier se encogió ligeramente en el sillón, como si hubiera recibido un golpe físico. Las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos. No. Tienes razón, admitió él, con la voz quebrada. No hay justificación. Mirando atrás, fue un error terrible, nacido del miedo, quizás de un amor distorsionado. Pensamos que te estábamos protegiendo, dándote estabilidad, pero solo estábamos engañándote, engañándonos a todos. Pensamos, repitió Camila, aferrándose a la palabra. ¿Quién pensó? ¿Fue una decisión conjunta? ¿O mi madre y Esteban decidieron por ti también? ¿Cuál fue tu papel en todo esto, Javier? ¿Fuiste solo un espectador o participaste activamente en la farsa? La pregunta directa pareció sorprenderlo. Titubeó, buscando las palabras adecuadas, la mirada perdida en recuerdos dolorosos. Fue complejo, empezó él, en voz baja. Al principio, cuando Dolores se enteró, fue el caos, pánico, miedo. Ella iba a casarse con Esteban. Yo era el amigo, el padrino. La situación era imposible. Cuando me contó que Esteban lo sabía y que él quería asumirlo, que quería criarte como su hija, se detuvo. La emoción le cortó la voz. Lo recuerdo como si fuera hoy. Dolores me llamó para hablar, en una cafetería apartada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Las manos le temblaban al sostener la taza. Me lo contó. Embarazo mío. El suelo se me fue bajo los pies. Era joven, inmaduro, asustado. Amaba a Dolores. Sí, de una manera intensa, casi desesperada en esa época, pero sabía que su futuro era con Esteban. Él era el hombre correcto para ella, el hombre bueno, estable. Yo era solo una complicación. Entonces me dijo que Esteban lo sabía.
que la había perdonado, y que quería asumir a la niña, quería darle su apellido, criarla como si fuera su propia sangre. Me pidió que me alejara, que fuera solo el amigo, el padrino, que nunca revelara la verdad, por el bien de Dolores, por el bien de la niña. ¿Qué podía hacer? ¿Negarme? ¿Causar un escándalo? ¿Destruir sus vidas? Acepté. Fue lo más difícil que he hecho. Renuncié a ti, Camila, antes incluso de verte. Firmé un pacto de silencio en nombre de un amor que creí altruista. Entonces tú renunciaste, preguntó Camila, con la voz casi en un susurro, tratando de procesar la enormidad de aquella confesión. Pensé que estaba haciendo lo correcto, respondió Javier, con las lágrimas corriendo libremente ahora. Pensé que estaba garantizando tu felicidad, tu seguridad. Esteban podía darte todo lo que yo no podía. Un apellido, una familia estable, estabilidad. Yo era solo, un estudiante de filosofía sin un futuro claro en ese momento. ¿Qué podía ofrecerte? La verdad, exclamó Camila, la rabia regresando con fuerza. Podías haberme dado la verdad, el derecho a saber quién soy, el derecho a elegir. Ustedes me lo quitaron, todos ustedes. Javier no respondió de inmediato, solo dejó que la acusación de ella quedara suspendida en el aire, aceptándola como una penitencia merecida. El silencio en la sala solo era interrumpido por los sollozos contenidos de él y la respiración agitada de Camila. Ese era solo el comienzo de la conversación. Quedaba mucho por decir, por desenterrar. Preguntas sobre Dolores, sobre Esteban, sobre los años de silencio, sobre los encuentros fortuitos, sobre los sentimientos reprimidos. La caja de Pandora estaba abierta, y ambos sabían que el proceso de lidiar con lo que había salido de allí sería largo, doloroso y transformador. La crudeza de la confesión de Javier flotaba en la pequeña sala, pesada como el aire antes de una tormenta. Camila absorbió sus palabras, la historia de la promesa, del sacrificio autoimpuesto, del dolor silencioso de observar a su propia hija desde lejos. La rabia que la había consumido momentos antes no desapareció por completo, pero se matizó con una emoción inesperada, una pizca de empatía, no por el acto en sí, por la mentira que la había herido tan profundamente, sino por el dolor visible en aquel hombre frente a ella, un dolor que parecía tan antiguo como ella misma. El silencio se prolongó, solo interrumpido por la respiración irregular de ambos y el tic-tac discreto de un reloj en algún lugar de la casa. Javier mantuvo la mirada baja, las manos aún temblando levemente, como si esperara el veredicto de ella, la condena final. Camila desvió la mirada de él, recorriendo de nuevo la sala modesta, los libros en la estantería, los grabados impersonales en la pared, la casa de un hombre solitario, un hombre que había vivido durante décadas a la sombra de un secreto, de una ausencia. Tura, ¿tienes fotos? La pregunta escapó de los labios de Camila, sorprendiendo incluso a ella misma. La necesidad de entender, de visualizar ese pasado nebuloso, era más fuerte que el resentimiento en ese instante. ¿Fotos de ella? ¿De ustedes? Antes, Javier levantó la mirada, sorprendido por la pregunta, por el cambio en su tono. Un pequeño, casi imperceptible, destello de esperanza pareció encenderse en sus ojos vidriosos. Asintió con fuerza. Sí, tengo, dijo, la voz aún quebrada, pero con un nuevo matiz. No muchas, Dolores. Bueno, ella se llevó casi todo cuando las cosas siguieron su curso, pero yo guardé algunas, recuerdos que eran solo míos, creo. Se levantó del sillón con una agilidad que contrastaba con su postura encorvada anterior, como si la sola mención de esos recuerdos lo animara. Se dirigió a un rincón de la sala, donde había una pequeña cómoda de madera oscura. Se arrodilló con algo de dificultad y abrió el cajón inferior. Revolvió un instante y sacó de ahí una caja de zapatos vieja, cubierta por una fina capa de polvo, la tapa atada con un cordel desgastado. Volvió cerca del sofá, cargando la caja con un cuidado casi reverente,
como si contuviera reliquias sagradas. Se sentó de nuevo en el sillón, poniendo la caja sobre la mesa de centro entre ellos. Desató el nudo del cordel con dedos temblorosos y abrió la tapa. El olor a papel viejo y polvo ascendió de la caja, mezclándose con el aire cargado de la sala. Dentro, un montón desordenado de fotografías en blanco y negro y sepia, algunas cartas atadas con cintas descoloridas, y pequeños objetos, una flor prensada, un boleto de cine antiguo, una conchita pequeña. Como dije, no es mucho, repitió Javier, la voz baja, casi una disculpa, pero es lo que quedó de aquel tiempo. Comenzó a sacar las fotografías, una por una, con extrema delicadeza, como si tocara fantasmas. Le pasó la primera a Camila. Era una foto en blanco y negro, algo fuera de foco, 3 jóvenes sonriendo a la cámara, apretados en el asiento de un auto antiguo. Dolores, en el medio, radiante, el cabello oscuro ondeando, una sonrisa abierta que iluminaba el rostro. A su lado, un Esteban muy joven, casi un niño, con copete y aire serio, pero con un brillo divertido en los ojos. Y del otro lado, Javier, también joven, delgado, el cabello oscuro y rebelde, una sonrisa tímida en los labios, la mirada fija en Dolores con una intensidad casi dolorosa de ver. Éramos inseparables, murmuró Javier, mirando la foto sobre el hombro de Camila. Esteban y yo crecimos juntos, éramos vecinos. Dolores llegó después, se mudó al barrio, y dio vuelta a nuestro mundo. Los dos nos enamoramos de ella. Claro, ¿cómo no enamorarse? Camila siguió mirando la foto, absorbiendo esa imagen de juventud, de amistad, de un triángulo amoroso que tendría consecuencias tan duraderas. Vio a su madre no como madre, sino como la joven Dolores, llena de vida, objeto de deseo de 2 amigos. Javier pasó otra foto, Dolores y él, solos esta vez, sentados en el pasto de un parque, riendo de alguna broma interna. La complicidad entre ellos era palpable, la atracción mutua, innegable. Hubo un tiempo, comenzó Javier, con voz vacilante, un tiempo en que pensé que podríamos haber estado juntos. Pero ella amaba a Esteban, de verdad. Lo que tuvimos fue intenso, rápido, un desvío en su camino. Otra foto, los 3 de nuevo, en una fiesta, vestidos con ropa de los años 70, Esteban y Dolores bailando abrazados, ajenos al mundo. Javier en una esquina, sosteniendo un vaso, observándolos con la misma sonrisa melancólica. Y entonces, la foto que le hizo contener la respiración otra vez. Dolores, visiblemente embarazada, de ella, sentada en un sillón, las manos protegiendo la barriga. A su lado, de pie, estaba Esteban, la mano sobre el hombro de Dolores, la mirada fija en la cámara con una expresión indescifrable, orgullo, posesividad, determinación, tal vez miedo. Javier no estaba en la foto. Esta fue, poco antes de que nacieras, dijo Javier, con la voz quebrada. Yo ya me estaba alejando, cumpliendo mi parte del acuerdo. Camila miró esa imagen por largo tiempo, la imagen del inicio oficial de la mentira, la imagen de la familia que conoció, formada sobre su ausencia. Sintió una punzada de dolor por ese hombre joven de la foto, el padre ausente, y sintió rabia por la conspiración silenciosa que esa imagen representaba. Javier siguió mostrando las fotos, contando pequeñas historias detrás de cada una. Habló de la amistad con Esteban, una amistad que sobrevivió, de forma extraña y dolorosa, incluso a esa traición y al secreto. Habló de la admiración que sentía por Esteban, por su fuerza, por su integridad, aun cargando ese peso. Habló de Dolores, de su alegría contagiosa, de su fuerza, pero también de su fragilidad, de su miedo. No intentó eximirse de la culpa ni culpar a otros, solo contó su versión, su perspectiva, con una honestidad brutal y dolorosa. Habló de las noches en vela, de los años de soledad, del dolor constante de ver crecer a su hija como una extraña,
del esfuerzo por mantener la promesa, por no interferir, por no arruinar la aparente felicidad de esa familia. Camila escuchaba en silencio, absorbiendo todo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen mucho más compleja y trágica de lo que imaginaba. No había villanos claros, solo seres humanos imperfectos, atrapados en una red de amor, error, miedo y sacrificio. La rabia que sentía comenzó a disiparse, no completamente, pero dejando espacio a una comprensión más profunda, más compasiva. El dolor seguía allí, la sensación de traición también, pero ahora había también una tristeza inmensa por todas esas vidas marcadas, por todos esos años perdidos en silencio. Entonces fue así, un error, una promesa, una vida entera de silencio. Él sufrió, Esteban sufrió, mamá sufrió, y yo, viví en una burbuja, feliz, ignorante. ¿Quién sufrió más? ¿Existe una medida para eso? El amor de Esteban fue real, el dolor de Javier es real, y la mentira también fue real. ¿Cómo junto todo eso? ¿Cómo vivo con todo eso? El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. La luz del atardecer dio paso a la oscuridad afuera, y la única iluminación en la sala provenía de una lámpara antigua en una esquina, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. La caja de zapatos estaba casi vacía, las fotos esparcidas sobre la mesa de centro como fragmentos de un pasado desenterrado. Camila sentía un cansancio abrumador, un agotamiento emocional que la dejaba sin fuerzas. Había escuchado lo que necesitaba escuchar, había visto lo que necesitaba ver. No quedaban más preguntas inmediatas, solo la necesidad de digerir, de procesar, de encontrar su propio camino entre esos escombros. Yo necesito irme, dijo finalmente, con la voz ronca por la emoción contenida y el largo silencio. Necesito pensar. Javier asintió lentamente, con una mirada comprensiva. No intentó detenerla, no pidió más tiempo. Parecía entender que ella necesitaba espacio, soledad para lidiar con la avalancha de información y sentimientos. Claro, Camila, lo entiendo perfectamente, dijo con voz suave. Tómate el tiempo que necesites, pero ¿sabes qué? Que estoy aquí, si quieres hablar más, si necesitas algo, mi puerta siempre estará abierta para ti, siempre. La sinceridad en su voz era palpable. Camila sintió un nudo en la garganta. Gracias, murmuró. Y esta vez la palabra salió con una genuina sorpresa para ella. Se levantó, el cuerpo adolorido por la tensión. Tomó su maleta del suelo. Javier también se levantó, acompañándola hasta la puerta. El silencio entre ellos ahora era distinto. Ya no estaba cargado de tensión y acusación, sino de una tristeza compartida, de una comprensión mutua recién descubierta, aunque frágil. En el umbral de la puerta, antes de que Camila saliera, Javier la detuvo con un toque ligero en el brazo. Ella se detuvo y se volvió para mirarlo. Camila, comenzó, la voz quebrada de nuevo, los ojos buscando los suyos con una intensidad suplicante. Tu padre, Esteban, por favor, no lo juzgues con demasiada dureza. Es un buen hombre, el mejor que conozco. Todo lo que hizo, cada día de esos 27 años, fue por amor a ti, un amor inmenso, incondicional. Nunca dudes de eso. La sangre no lo define todo. Camila miró profundamente a los ojos de Javier. Vio allí no solo el dolor de un padre ausente, sino también la lealtad a un amigo, la admiración por un hombre que, a pesar de todo, él respetaba profundamente. Asintió en silencio, incapaz de formular una respuesta. Dio un paso hacia la noche fresca de Puebla, dejando a Javier parado en el umbral iluminado, una figura solitaria observando a la hija recién encontrada alejarse en la oscuridad. Consiguió un taxi de regreso a la terminal de autobuses. El viaje de vuelta a la Ciudad de México fue silencioso, introspectivo. El paisaje nocturno afuera era un borrón oscuro, reflejando la confusión que aún reinaba en su mente, pero algo había cambiado.
La ira ciega dio lugar a una claridad dolorosa. Las preguntas seguían existiendo, pero ahora tenían un contexto, una historia humana detrás. Llegó a la casa de Coyoacán a altas horas de la madrugada, exhausta física y emocionalmente. La casa ya no le pareció tan opresiva, las sombras parecían menos amenazantes. Era solo una casa, llena de recuerdos que ahora necesitaban ser reescritos, reinterpretados a la luz de la verdad. Se desplomó en la cama y durmió durante horas seguidas, un sueño pesado, sin sueños, como si su cuerpo y mente necesitaran ese desconectarse para comenzar a procesar la enormidad de lo que había descubierto y vivido. Se despertó sintiendo una calma extraña, la calma que a veces sucede a la tormenta. El dolor todavía estaba ahí, profundo, pero ya no paralizante. Había también una sensación de liberación. La verdad, por dura que fuera, la había liberado de la prisión de la ignorancia. En los días que siguieron, Camila se permitió sentir la ira, la tristeza, la confusión, la compasión. Releyó la carta de su madre varias veces, cada lectura trayendo una nueva capa de comprensión. Miró las fotos antiguas que tenía en casa, ahora viendo detalles que antes pasaban desapercibidos. Comenzó a entender las motivaciones complejas detrás de las acciones de Dolores, Esteban y Javier. No los perdonaba completamente, quizás nunca lo haría, pero empezaba a aceptar su humanidad, sus fallas, sus decisiones difíciles. Y entonces supo que estaba lista para el siguiente paso, el más difícil, confrontar a Esteban. Lo llamó, su voz por teléfono sonó preocupada, preguntando dónde estaba, si estaba bien. Camila sintió un punzado de culpa, pero mantuvo la firmeza. Quedaron en verse en un café del centro, un lugar neutro, público, donde las emociones quizá pudieran estar más contenidas. La espera hasta el día del encuentro fue angustiante, pero cuando finalmente se sentó frente al hombre que la había criado, sintió una fuerza inesperada. Esteban parecía envejecido, los hombros encorvados, los ojos hundidos y tristes. Había un miedo palpable en su expresión. Camila no anduvo con rodeos. Contó sobre la carta, sobre el viaje a Puebla, sobre la conversación con Javier. Observó las reacciones en el rostro de Esteban, el choque inicial, la negación fugaz, el dolor profundo y, por último, algo que pareció un inmenso y pesado alivio, el alivio de no tener que cargar ese secreto solo más. Esteban no intentó justificarse, no intentó minimizar, simplemente escuchó, asintiendo en silencio, con las lágrimas resbalando por su rostro. Cuando Camila terminó, él comenzó a hablar, contó su versión de la historia, su dolor al descubrir la traición de la mujer que amaba y del mejor amigo, su decisión de perdonar, de asumir al niño, de amarlo como suyo. Habló del amor inmenso por Dolores, un amor que lo hizo aceptar lo inaceptable. Habló del pacto con Javier, habló de los años de silencio, del miedo constante a ser descubierto, del peso que eso representó en su vida. Habló del amor por Camila, un amor que, juró, nunca fue fingido, nunca se basó en la culpa, sino que nació genuinamente en el momento en que la sostuvo en sus brazos por primera vez. Un amor que era la fuerza motriz de su vida. Lloraron juntos, ahí en esa cafetería, ajenos a las miradas curiosas. Hubo palabras duras, acusaciones veladas, heridas expuestas, pero también hubo, por primera vez, una brutal honestidad entre ellos. El pedestal en que Camila había puesto a Esteban se había derrumbado, pero en su lugar surgía la imagen de un hombre real, imperfecto, pero capaz de un amor extraordinario. El perdón no llegó de inmediato, quizás nunca llegara por completo. Su relación estaba irrevocablemente transformada. La confianza tendría que reconstruirse, ladrillo a ladrillo, pero ahora había una base de verdad, por más dolorosa que fuera. Ese día, Camila comenzó a entender que su vida no se había derrumbado, como pensó inicialmente al encontrar la carta. Se había roto, sí, pero para reorganizarse de una manera nueva,
más compleja, tal vez más auténtica. Entendió que la familia no se resume a lazos de sangre, sino que se construye con amor, con elecciones, con presencia, con perdón. El amor de Esteban era real, el dolor de Javier era real, el amor complicado de Dolores era real, y su propia identidad, ahora, era un tapiz tejido con todos esos hilos, los claros y los oscuros. El libro de recetas, antes un símbolo de secreto y traición, se transformó en su mente, se convirtió en un símbolo de la propia vida, una mezcla de ingredientes dulces y amargos, de recetas planeadas e improvisaciones inesperadas, de sabores que nos confortan y otros que nos desafían, pero todo forma parte de la misma comida compleja y nutritiva. Camila salió de esa cafetería sintiendo un peso inmenso siendo retirado de sus hombros, no el peso del secreto, sino el peso de la rabia, de la incomprensión. En su lugar, una serenidad melancólica, una aceptación del pasado y una visión incierta, pero esperanzada, del futuro. El viaje había sido devastador, pero la había llevado a un conocimiento más profundo de sí misma y de la intrincada naturaleza del corazón humano. Historias como la de Camila, que nos sumergen en las profundidades de las relaciones humanas, revelando cómo la vida puede dar giros inesperados y cómo los secretos mejor guardados pueden estar ocultos en los lugares más comunes, son el alma de nuestro canal. Si te conectaste con este viaje intenso y transformador, si sentiste el dolor, la rabia, la confusión y la eventual comprensión de Camila, y si buscas más relatos reales que te hagan reflexionar, que te obliguen a mirar hacia adentro, con los ojos bien cerrados para las verdades que muchas veces preferimos ignorar, entonces, definitivamente encontraste tu lugar. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte aquí en De Ojos Bien Cerrados, activar la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se descubra una nueva historia, y dejar tu like si este relato te tocó de alguna manera. Más importante aún, queremos escuchar tu voz. Comenta aquí abajo. ¿Qué harías en el lugar de Camila? ¿Enfrentarías a Javier? ¿Perdonarías a Esteban y Dolores? La verdad, por más dolorosa que sea, es siempre, invariablemente, el mejor camino. ¿O existen mentiras que el amor justifica? Comparte tus reflexiones. Nos vemos en la próxima historia, en la próxima inmersión en los secretos del corazón humano.